Hola, muy buenas a todos. Algunas veces me preguntáis si soy más partidario de hacer una poda más temprana, si una poda más tardía, hasta cuándo se debe de podar. Yo, como siempre digo, a mí me gusta podar para primeros de marzo, mediados de marzo, tener terminado la poda. Cuando hablo de poda gruesa, es decir, de cortes de vida, de echar trozos de ramas grandes. La limpia, como sabéis, se puede hacer durante todo el año, incluso en verano, en primavera, sin ningún problema. Y en este caso os voy a enseñar una parcela, bueno, una finca en concreto, donde se hizo una prueba de poda con un muchacho para que veáis una poda mal hecha, pero como al hacerla temprano, pues los efectos perniciosos que podía haber tenido esta poda tan severa y si hubiese sido tardía, sería bastante grave. Os lo enseño en este vídeo. Como siempre hago, os presento la parcela. Esta finca la he enseñado varias veces. Esto es un olivar de marco 8×8, con unos 16 años más o menos de edad. Tiene las gomas de riego puestas, pero tiene un riego muy deficitario. Estamos hablando que unos 350 metros cúbicos por hectárea y año. Esta finca está en ecológico desde el año, creo que es 2015 más o menos. Hoy estamos a agosto de 2025. Y bueno, lo que venía a enseñar, os voy a poner unas imágenes también para que veáis cómo se podaron estos olivos. La persona que vino a podar pues decía que sabía hacerlo bien. Y cuando yo vine una hora más tarde, pues tenía podado 20 o 30 olivos, como los que estáis viendo ahora en la foto. Y pues, he cogido uno al azar, porque encima además se podaron los olivos del camino, estos que estáis viendo, cosa que no os recomiendo que hagáis nunca. Si hacéis una prueba de poda, hacéisla metida donde no se vea, porque si no, después cada vez que vengáis a la finca lo vais a estar viendo, ¿no? Bueno, estos olivos, como digo, tienen 16 años. Estos olivos se le hizo un corte de vida pues hace unos 3 años para ir renovándole la copa. Corte de vida que estáis viendo aquí, ¿veis? Eso es un corte de vida pues más endeblillo. Ahora enseñaré otro. Y aquí lo que se hizo este muchacho fue, yo la orden que le di, y ahora veréis por qué, fue simplemente limpiar los cortes de vida, no echar ramas, no echar cascos grandes, no echar nada, porque no lo hacía falta. Entonces él entendió que los olivos estaban muy altos. Fijaros cómo se han quedado los olivos de altos, que yo, pues mi mano, no soy que sea muy alto, yo mido unos 75, y fijaros que yo llego a lo alto del olivo con la mano. ¿Por qué? Le ha quitado mitad de aquí grandísima, el olivo lo dejó totalmente limpio hasta la punta, como estáis viendo o como habéis visto la foto. ¿Y qué pasa? Si esto lo hubiésemos hecho nosotros en el mes de mayo, que es una mala poda, pues las ramas a día de hoy pues no le habría dado tiempo a vestirse y se hubiesen quemado con total seguridad. ¿Qué pasa? Al haberlo hecho más temprano, esa poda agresiva, pues lo que ha hecho ha sido que el olivo se ha enchuponado por el medio. Le hemos metido también los tratamientos que le corresponden. La hierba, como estáis viendo, pues se le ha quitado, el olivo ya está desbaretado. Y al final pues el olivo se ha terminado vistiendo. Os voy a enseñar otro para que lo veáis. En el otro lado del camino mismo, o ese mismo, fijaros, ese se ha quedado totalmente abierto, incluso corte de vida me lo raspó, cosa que no se debe hacer tampoco. Ahí le quitó aquí este y le quitó este, es decir, le quitó dos, y lo que me dejó fue una rama con un látigo y un cogollo al final. Entonces esto al final se ha llenado de varetas, se ha vestido entre comillas, porque eso no es vestido, eso es, pues bueno, se ha llenado de varetas, simplemente se ha quedado el olivo hecho un horquillón. Pero gracias a que se hizo temprano, pues el efecto tan negativo que podíamos haber tenido, de hecho, si hubiese sido que se hubiesen quemado las ramas, las hubiésemos tenido que cortar prácticamente. Entonces, ese efecto no lo hubiésemos tenido. Luego hay otra cosa que ocurre con los cortes, con las podas tempranas, es que los cortes, voy a encontrar uno aquí mismo, normalmente las podas tempranas, los cortes que se hacen, como estos, bueno, cortes de vida también, no se despegan. Al no despegarse, el efecto que pueda tener la usofera es muy muy pequeño. Prácticamente yo no tengo usofera en los olivos que manejo, ¿vale? Esto es un olivo sin podar, así es como estaban los olivos, fijaros. Entonces lo único que teníamos que hacer, en este caso el olivo no tiene corte de vida, no se le echó en su día, lo único que había que haberle hecho, haberle limpiado los 4 chupones gordos que tenéis ahí, ¿veis? Y poco más. Esto hubiese una poda muy muy ligera. Fijaros cómo están este año. El año pasado también estaban muy buenos, y hace 2 años también. De hecho, lo tenéis los vídeos en mi canal. Estos son olivos que van a salir bastante cargados. Y como os decía, lo único que tocaba aquí, pues limpiarle, por ejemplo, ahí tenéis una de las ramas de vida, limpiarle los centros,
quitarle las 4 bajeras, que es lo que le dije, para el tema del paraguas, y quitarle los chupones que se meten dentro. Se acabó. No hace falta hacerle más. Otra cosa que podéis observar es que cuando las podas no son demasiado agresivas, sino que son podas más bien suaves, luego la cantidad de chupones que echan por dentro no son tan grandes. Estos olivos pensad que llevan 2 años que no se podan, ¿vale? Entonces, estos chupones que tenéis aquí, estos se podrían haber quitado los grandes, se dejan los chicos, y el olivo, quitándole esos 4 chuponcillos grandes, se quedaría perfecto. Quitándole también los centros que vuelcan al medio para pues, airear un poquito la copa, y se acabó. Eso es lo que se había dicho, y lo que se hizo fue otra cosa, pero gracias a Dios llegamos a tiempo para parar un poquito el exterminio. Pues nada, como digo siempre, para mí el momento de la poda óptimo empieza en diciembre y termina en marzo, lógicamente dependiendo de los terrenos. Hay zonas muy frías pues que no se puede empezar en diciembre, pero zonas como esta, donde aunque hace frío en invierno, tampoco es excesivamente grave las heladas que caen ni nada de eso, y por supuesto no nieva ni nada por el estilo, pues empezamos un poquito temprano, así después cuando llega la hora del mes de marzo ya estamos liados con la hierba, con los tratamientos foliares, y estamos pendientes de otras cosas. Pues nada, un abrazo.